En Colombia se ha producido algo así como un revuelo, podemos decir, luego de que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, hiciera una propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa no parece haber encontrado respaldo en el Congreso, pero aún así, Macías ha insistido en que es necesaria esta reforma ante el lento proceso de la agenda parlamentaria. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, está con nosotros esta tarde. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto. ¿Es necesaria una constituyente en Colombia? Yo creo que no es necesaria. Si uno mira lo que dicen algunos analistas, congresistas y personas que tienen mucha experiencia en el plano constitucional, afirman casi que con unanimidad que está muy claro cuándo empieza una Asamblea Nacional Constituyente, pero nunca cómo termina. Filosóficamente hablando es entendible, porque es abrir una caja de Pandora, entregarle un poder a unas personas, poder que por definición en una Asamblea Nacional Constituyente no tiene límites. El gran problema es si queremos reformar solamente la justicia o entrar en otros planos que permitan cambiar hasta la esencia de la Constitución. Yo creo que es muy peligroso, Idania. Si bien Colombia y otros países en América Latina han tenido la oportunidad de reformar sus cartas políticas vía Asamblea Nacional Constituyente, en Colombia fue uno de los éxitos más importantes de su evolución constitucional. Acabó de un solo tajo la Constitución del 91, la vieja Constitución conservadora, retrógrada, muy difícil de manejar de 1886. En este caso no tenemos claridad si lo que requiere el país para tener mayor estabilidad desde el punto de vista político, institucional, pero de manera particular en materia de justicia, sea el camino de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿el Congreso no está para legislar? ¿Por qué llegar a una constituyente? Es decir, para modificar el tema de la justicia. Y Dania, el Congreso tiene muchas funciones, sin duda la función de control político, pero igualmente la función de reformar, de legislar, de establecer los cambios mínimos necesarios para que el país pueda progresar en temas políticos o económicos es vital. Y creo que existen no solamente las bases, sino la fuerza política para adelantarlo. El tema de fondo es que no hay consenso. Todavía hay ciertos actores que están vinculados a la rama judicial. Pongo el ejemplo de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que consecutivamente en las últimas 15 propuestas de reforma política que incluye el tema de justicia en algunos casos o de reforma justicia en muchos otros, no están dispuestos a entregar el poder. Sin lugar a dudas, ellos han jugado un papel muy importante en el caso colombiano, pero la gran mayoría de actores políticos relevantes en los últimos años han buscado el mecanismo de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear una institucional que sea más eficiente, menos costosa y que permita perfeccionar la consolidación de la carrera judicial. El presidente Duque lo está intentando, el presidente Santos lo hizo, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, la gran mayoría de ellos han buscado ese mecanismo, pero si no hay consenso político y no hay capacidad para hacerlo, la solución no es una Asamblea Constituyente. Sobre este tema, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó un Twitter en su cuenta el día de hoy, criticando esta propuesta. Veamos el tuit. Si el objetivo de Ernesto Macías es desmantelar la institucionalidad democrática, reconozcamos que su propuesta es la mejor. Eso sí, la fórmula no es original. Chávez la llamó democracia participativa. Mediante referéndum convirtió a Venezuela en lo que es hoy, una dictadura. ¿Correría Colombia ese riesgo? Yo creo que Colombia no va a correr ese riesgo. No solamente tiene el espejo de Venezuela, en estos momentos existen muchas inquietudes sobre lo que puede ser una reforma a la justicia. Hay muchos temas que todavía no tienen consenso en la sociedad. Las grandes transformaciones políticas vía constitucional demanda de manera particular cierto grado de cultura política y consensos mínimos. Le voy a poner un ejemplo, Idania, de un tema que ha sonado desde 1991, cuando se creó la Constitución o la Carta Política que rige los destinos en estos momentos del país hasta hace muy poco. ¿Qué vamos a hacer con la Fiscalía General de la Nación? Inicialmente el proyecto era que fuera una dependencia ejecutiva, es decir, que tuviera una dependencia de Presidencia de la República. En la Asamblea Constituyente, después de un profundo debate, se tomó la decisión, no señor, la vamos a llevar a la rama judicial para que tenga mayor independencia. Pero este tema es recurrente y no tenemos consensos mínimos. Desde ese punto de vista yo creo que Colombia no debería correr ese riesgo. Los nubarrones son muy importantes, si bien
la tradición y la historia constitucional colombiana ha demostrado que este tipo de reformas, en el caso del año 91, fueron exitosas. Creo que el ambiente político que se respira a nivel regional no es el mejor, los casos internacionales son muy preocupantes y existe el interés de ciertos sectores radicales de derecha y de izquierda de desmontar los avances liberales de la democracia. Y yo creo que cuando está en juego la parte liberal, la esencia de la Constitución, es mejor no entrar en este tipo de juegos. Por otra parte, Jairo, no quiero perder la oportunidad de preguntarte en relación a un caso que hoy ha sido noticia, o que ha sido noticia desde el día de ayer en Colombia, y es algo que se refiere al fiscal general de la República Colombiana, Néstor Humberto Martínez, a quien hoy se estaría señalando por un audio que ha circulado, de tener conocimiento de las implicaciones de Odebrecht en Colombia y de haber tenido esa información mucho antes de ser fiscal. Y Daniel, yo creo que este es uno de los pasajes más tristes y más delicados de la historia de la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que uno de los acontecimientos que más ha calado desde el punto de vista negativo en América Latina, incluida Colombia, es precisamente el escándalo de Odebrecht, un escándalo, un mega escándalo en materia de corrupción. El tema simple y llanamente se reduce... Te voy a interrumpir ahí, porque una de las cosas que tampoco se entiende es que, por ejemplo, en Perú se actúe en relación al caso de Odebrecht, también lo haga Brasil y en Colombia no pasa nada. Sí, ese es uno de los puntos. Y fíjate que ahí se derivan una cantidad de problemas. Si quien se encarga de adelantar las investigaciones penales tuvo conocimiento antes de llegar de los problemas graves que existieron, estamos hablando de una partida de 33.000 millones de pesos que se manejó de manera irregular y que de un momento a otro, bajo un contrato de transacción, se logró reencauzar. Quien manejó ese proceso como abogado en ejercicio legítimo de su profesión liberal fue precisamente Néstor Humberto Martínez, pero de ahí surgen muchas inquietudes. ¿Por qué no manifestó eso en su momento? ¿Se amparó en el secreto profesional o no? ¿Tiene más información? ¿Dejó tiradas ciertas actividades o por lo menos no ha impulsado las investigaciones mínimas necesarias? Pero si a eso le sumas las grandes controversias en las que está metido Néstor Humberto Martínez, creo que el fiscal hoy día no entrega las suficientes garantías. Hay periodistas que tú y yo conocemos que son personas verticales, que tienen no solamente la experiencia, sino el cuero necesario para saber adelantar o manejar este tipo de situaciones. María Jimena Duzán, un ejemplo de ellos. Hoy decía en diferentes emisoras, en la FM, la periodista en la FM, que es una emisora aliada de nuestro canal, decía que tiene miedo de lo que pueda ocurrir en el plano personal. Yo creo que en estos momentos el ambiente negativo que gira en torno de la administración de Néstor Humberto Martínez hace que necesario pensar muy bien cuál va a ser el paso que él va a seguir. Si se mantiene, tiene que haber una mayor apertura sobre cuál fue su verdadera participación en este tipo de negocios, pero también hay algunos analistas y congresistas que consideran que es el momento preciso para que Néstor Humberto Martínez dé un paso al costado. Eso es lo que ha circulado el día de hoy, pero la Fiscalía también, es decir, el fiscal respondió a través de un comunicado. Sí, respondió un comunicado, pero su respuesta no es satisfactoria, porque deja por encima una cantidad de temas. Uno esperaría que un hombre de la talla de Néstor Humberto Martínez, que no se te haga raro que en 2 años que termine su periodo sea uno de los candidatos presidenciales a ser tenidos en cuenta en el año 2020, en el 2022. Desde ese punto de vista yo creo que las respuestas no son claras, no son precisas, no son satisfactorias y creo que debería someterse a una rueda de prensa en donde diferentes periodistas tuvieran la oportunidad de cuestionarlo. Hasta que eso no ocurra, creo que difícilmente va a salir de este lío y tiene muchos más. Pues es lo que es noticia hoy en Colombia. Quería compartirlo con ustedes y también con Jairo Libreros, porque son noticias que, como dice Jairo, hay más y van a tener desarrollo en los próximos días. Como siempre, gracias por acompañarnos. A ti, Dani.